Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a todos los que están organizando este evento de Ciencia Abierta para Todos. Em, el Ministerio definió y adoptó una política de ética de la investigación bioética e integridad científica, y cuando hablamos de ciencia abierta, pues creo que más que tener una respuesta en la manga, creo que es una reflexión, es más bien una invitación a reflexionar sobre varios aspectos, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera recordarles es cuál es la finalidad y el objetivo, siguiente por favor, de esta política, para ver en qué momento y de qué manera se cruzan, digamos, o cómo se articulan con esta política o con la ciencia abierta, ¿sí? Entonces, la finalidad de la política de ética de la investigación bioética e integridad científica es fomentar la apropiación de una cultura basada en ética, bioética e integridad que promueva y oriente la reflexión colectiva, participativa y plural en los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia, que garantizan su pertinencia para el desarrollo social con justicia y equidad. Entonces, si ustedes se fijan en esta finalidad, pues estamos apuntando a una transformación cultural en el sentido de hacer que efectivamente todos podamos hablar. Cuando hablamos de reflexión colectiva es entre todos, participativa, plural, en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que efectivamente esos procesos no solamente sean pertinentes en términos de resolver un problema, sino que nos ayuden por lo menos a entender, ¿sí? Y nos den herramientas y nos generen conocimiento para el desarrollo social con justicia y equidad, ¿sí? El objetivo de la política, cuando dice establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme a lineamientos de ética, bioética e integridad científica. Aquí el acento está en dos aspectos. Uno, no estamos hablando solamente de investigación, sino de desarrollo tecnológico e innovación, y estamos hablando de todas las áreas del conocimiento y campos de aplicación, y no solamente el área biomédica, como usualmente se dice, ¿sí? Entonces, digamos, esos son dos aspectos bien diferenciadores de esta política, ¿sí? Siguiente diapositiva, gracias. Entonces, la siguiente que dice, la manera de generar, producir conocimiento, el procedimiento, las decisiones, el comportamiento que se toma en el curso de la investigación desde la formulación del proyecto. Cuando yo digo ética de la investigación, bioética e integridad científica, son aspectos diferentes. Cuando yo hablo de ética de la investigación por sus orígenes, por cómo surgió, por cómo se ha desarrollado, tiene que ver básicamente con la participación de seres vivos en procesos de investigación, ¿sí? La investigación clínica, por ejemplo, es un buen ejemplo. Cuando yo hablo de bioética, tiene que ver con la reflexión sobre otros derechos que tienen que ver con los seres humanos y con las sociedades, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Y cuando yo hablo de integridad científica, hablo de todo lo anterior en todo el proceso de diseño, ejecución y apropiación del conocimiento desde la formulación de un proyecto. Entonces, cuando yo estoy hablando de ética, bioética, integridad científica, estoy hablando de esto, de cómo se produce conocimiento, de las decisiones que voy tomando en ese proceso de producción de conocimiento, como por ejemplo, con qué población lo hago, cuáles son los instrumentos que utilizo, cuál es el mecanismo de hacerlo, cuál es el método, con qué comunidades, cómo hago que esas comunidades participen o no, es importante o no, el marco institucional en que actúan los actores del sistema, por ejemplo, las normas tácitas e implícitas, los códigos, los reglamentos, los procedimientos. Por ejemplo, un cambio de rublo, algo tan elemental como un cambio de rublo, pues eso tiene que ver con un procedimiento. En las publicaciones, cómo es la cultura de la publicación, cómo publicamos en el país, qué tipo de artículos. Todo eso tiene que ver con, siguiente, cuando nosotros hablamos de ética, bioética, integridad científica, tiene que ver también con seguir los valores epistémicos vigentes. Ojo, cuando decimos valores epistémicos, pues estamos hablando de generación de conocimiento, pero cuando decimos vigentes, estamos diciendo que efectivamente lo que entendemos por verdad, por verosimilitud, por probabilidad y por reproducibilidad del conocimiento puede variar en función de muchas circunstancias, como circunstancias sociales, ¿sí? Y asimismo las prácticas vigentes. Entonces, si bien por allá en la Edad Media, digamos, había prácticas, digamos, censurables para efectivamente validar el conocimiento, pues hoy en día eso ya no se puede hacer, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, sobre todo en las ciencias, digamos en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se exponía
públicamente a seres humanos, por ejemplo, pues eso ya sabemos que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque culturalmente los valores epistémicos y los valores sociales también varían, ¿sí? Y la cultura del comportamiento ético proclive o no, ojo, a la integridad científica. Entonces, por ejemplo, si se tiene conocimiento de un mal comportamiento en integridad científica, es decir, si hubo un plagio, si hubo una copia, si hubo un desconocimiento de autor, etcétera, etcétera, qué tan probable, qué tan bien vista es o no la denuncia, se señala y se protege al denunciante o al que denunció, existen mecanismos para denunciar y asegurar el debido proceso. Entonces, la integridad también es una cuestión de principios, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo relaciono todo esto, siguiente, bueno, acá sencillamente es una trazabilidad un poco de cómo llegamos a esa ética, a esa política de ética, la investigación bioética e integridad científica que adoptamos en el 2018 y que tiene tres, digamos, componentes, ¿sí? Siguiente, por favor. Esa política tiene tres componentes: gobernanza, institucionalidad y formación. Fíjense que en la anterior presentación se hablaba de institucionalidad y efectivamente en la medida en que la ciencia abierta, digamos, es un proceso, no digamos que comienza, ya lleva su tiempo, pero digamos es un proceso que estamos consolidando, que estamos hasta ahora, digamos, tratando de organizar, pues supongo que estos aspectos son importantes, ¿sí? En la política de ética, bioética e integridad hablamos de gobernanza, institucionalidad y formación básicamente porque son las tres variables sobre las que se construyó y nos invita a pensar en que, ojo, la gobernanza sobre los roles, las funciones y las responsabilidades y agendas de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, si nosotros estamos hablando de Open Science, ¿cuáles son los roles de los diferentes actores? Por ejemplo, ¿qué deben hacer las universidades? Ya tenemos claro, por ejemplo, los investigadores, los jóvenes investigadores, los financiadores, los evaluadores, ¿sí? Todos somos actores y todos tenemos diferentes roles y responsabilidades. Frente a Open Science, ¿cuál es? En términos de institucionalidad, ¿cómo esta, digamos, estos lineamientos de la ciencia abierta realmente se integran a lineamientos institucionales, se integran a las políticas e instrumentos, no solamente a nivel nacional, sino, insisto, a nivel institucional de las instituciones? Y en la formación, pues tenemos que hablar de la idoneidad del conocimiento para hablar de Open Science, pero además para hablar de todo este proceso de construcción y generación de conocimiento. Fíjense que estoy aplicando estas tres variables: gobernanza, institucionalidad y formación, al tema de Open Science. ¿Y es por qué? Porque tenemos que conversar sobre esto, ¿sí? La política de ética nos propone, tenemos que mirar el tema de los roles, las funciones, responsabilidades, y eso lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que articular. Y eso no, en la producción de conocimiento, luego eso implica la ciencia abierta. Cuando hablamos de institucionalidad, bueno, ¿cómo es que las instituciones están abordando estos temas? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo se está preparando a los docentes? ¿Cómo se está preparando a los administrativos? ¿Cómo se está preparando a los jóvenes investigadores, a los estudiantes? ¿Sí? Porque es una responsabilidad compartida. En términos de formación, ¿cuáles son las competencias o las capacidades que se requiere desarrollar para que efectivamente los colombianos estamos, digamos, no solamente hablando de ciencia abierta, sino una sociedad de conocimiento, se pueda participar, ¿sí? Y que el conocimiento que en determinado momento es muy específico, también hay otro conocimiento, digamos, que es muy transversal, ¿sí? Entonces, siguiente. La ciencia abierta, ¿qué nos dice? Estas son sencillamente algunas reflexiones, todos ustedes saben muchísimo más que yo, digamos, sobre este tema de ciencia abierta, ¿sí? Estos son elementos tomados de algunas publicaciones. Es un momento mundial, es un movimiento mundial, surgió de la comunidad científica que aboga por una, ojo, mayor accesibilidad, colaboración, eficiencia y transparencia de la investigación para que sea más democrática y con mayor vinculación a las necesidades de la sociedad. Es un concepto que se promueve en distintos ámbitos nacionales como internacionales. Si ustedes comparan esto con la finalidad y el objetivo de la política que les señalé y con las componentes que les acabo de señalar, pues digamos que estamos completamente articulados y estamos hablando de lo mismo. Claro, de mayor accesibilidad, de que ese conocimiento sea más pertinente, de que haya una democratización del conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Impulsada por los avances sin precedentes de nuestro mundo digital. Ojo, aquí esto se convierte en un desafío, por lo menos en el país, en términos del mundo digital, porque si efectivamente ha habido desarrollos importantes por unas partes, de todas maneras el tema de solamente de la conectividad y la accesibilidad todavía es deficiente, ¿sí? Entonces, no podemos transitar hacia una ciencia abierta democrática si efectivamente, digamos, no tenemos todas las posibilidades de que así lo sea, ¿sí? De que ese mundo digital sea accesible a todos.
Y lo segundo, y era cuando yo hablaba, por ejemplo, de las competencias. ¿Qué competencias se requieren? La información. O sea, ¿cómo es eso de los datos abiertos? ¿Sí? ¿Cómo se protege? ¿Abierto qué significa? ¿Abierto hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sobre qué? ¿Quién maneja eso? ¿Sí? Iniciativas y normativas relacionadas con la ciencia abierta, acá se mencionan algunas, pero pues solamente para recordar, y es que esto me parece súper importante, creo que estamos en un proceso en el que todavía, digamos, están construyendo todos estos lineamientos, por decirlo de alguna manera, toda esta institucionalidad para que efectivamente podamos participar. Entonces, desde la UNESCO, pero no solamente desde la UNESCO, por ejemplo, Cientópolis dice que la ciencia abierta es producir conocimiento científico de manera abierta y colaborativa, dejando en libre disponibilidad tanto los instrumentos de trabajo como los resultados intermedios y finales que se obtienen a lo largo de ese proceso. Fíjese que esto, y está en diferente color, porque una cosa es que el conocimiento científico producido, no sé, en un centro de investigación por investigadores, sí, con comunidad y para resolver problemas de la comunidad, sea de libre acceso. Y eso, ¿cómo se conjuga con esto que nos están diciendo así, aquí, digamos? Y es que es producir conocimiento de manera abierta y participativa y colaborativa, ¿sí? Porque eso significa o implica también cierto tipo de capacidades. ¿Listo? Siguiente. Entonces, uno que se le ocurre, pues habrá que es lo que yo les digo, identificar roles, ¿no? Cuando estamos hablando de ciencia abierta, bueno, ¿quién? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y con qué? ¿Sí? Un modelo de gobernanza, ¿cómo se toman decisiones en este tema? ¿Cómo se articulan esas decisiones? ¿Cómo se bajan o cómo se suben esas decisiones o cómo se definen esas decisiones? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Qué tan transparentes son? Si son transparentes, ¿cómo tenemos una trazabilidad de esas decisiones? Yo supondría de diseñar siguiente un sistema de monitoreo, por ejemplo, porque eso nos supone que vamos a tener conflictos. Entonces, desde la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica, estamos pensando en un modelo de gobernanza. ¿En qué sentido? Ojo, en cómo hacemos seguimiento a este tipo de diferentes interacciones entre los diversos actores. Me explico. Si estamos en un momento de diseño de política pública, seguramente hay unos actores que tienen un protagonismo más importante que otros. Por ejemplo, el ministerio, los ministerios, las entidades públicas. Claro, no significa que la ciudadanía no lo tenga porque efectivamente el ministerio como ente rector, pues que sea su responsabilidad no significa que lo haga solo, ojo. Pero hay otro tipo de responsabilidades operativas, ¿sí? O sea, unos diseñan la política y otros la implementan. No significa que no participen ni que ejecuten de manera, digamos, sin mente, como dicen los jóvenes. No, lo que quiero decir es que los roles de esos actores cambian y cambian también en función del momento. Cuando estamos en una convocatoria, ¿quiénes son los actores más importantes cuando estamos haciendo proyectos de investigación para pasar a una convocatoria? ¿Sí? Entonces, ¿cómo esas responsabilidades que son diversas, además, cómo hacemos que esos diferentes actores, porque además es transversal, esto no es solamente el sistema de ciencia, tecnología e innovación, sino todos los diferentes sectores? ¿Listo? Siguiente. Y entonces, ¿eso que implica? Desde la institucionalidad, por ejemplo, nosotros construimos, entre otras cosas, hablando de redes y articulación de actores, una red nacional de comités de ética de investigación que en este momento lleva alrededor de 177 nodos y están por todo el país, digamos, un poco de todo, ¿sí? Entonces, reglamentación, ¿quién define? ¿Cómo se reglamenta? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué es lo que no se podría hacer en un ámbito de ciencia abierta y qué sí se podría hacer y cuáles serían, digamos, las restricciones que habría y por qué y cómo se controlan, ¿sí? ¿Cuáles serían esas orientaciones mínimas a todos los actores del sistema? Ojo, a todos los actores del sistema porque todos tenemos responsabilidades para fortalecer capacidades, ¿sí? Esas capacidades de las cuales estábamos hablando, manejos de bases de datos que estábamos hablando en la ponencia anterior sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, articular actores, redes, grupos, mesas de trabajo, principios, acuerdos mínimos para todos los actores y según sus especificidades, ¿sí? Esto creo que hace parte desde el punto de vista de la institucionalidad. Siguiente. Desde la política ética de investigación bioética e integridad científica, por ejemplo, acabamos de lanzar un documento que se llama Alineamientos Mínimos para la conformación y funcionamiento de comités de ética de la investigación en Colombia. Esto es un ejemplo de lineamientos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me imagino que no pensáis habrá algo que hacer similar, pero además lo comparto con ustedes porque este es un documento que es para todas las instituciones, para todos los tipos, digamos, de comités de ética de investigación, que lo hizo el ministerio, que lo distribuimos gratuitamente, tanto, digamos, en versión web como impresa, pero sobre todo para que vean que finalmente los comités de ética de investigación
cada vez van a tener roles más complejos y eso tiene que ver también con Open Science, ¿sí? Siguiente. Quería mostrarles además cómo la institucionalidad, ojo, porque estamos hablando de institucionalidad, digamos desde la política ética hicimos un ejercicio como de tratar de identificar los conflictos que había, digamos, que se presentaban en el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de roles y responsabilidades, ¿sí? Y salieron una serie de conflictos que tipificamos, ¿sí? Diferentes por conflictos de interés, por relación con los sujetos, por la integridad científica, por la pertinencia social de la investigación, la carencia de normas, lineamientos y formación, el funcionamiento y alcance de los comités de ética, ¿sí? Desde la política ética, bioética e integridad. Ojo, pero recuerden que esa política toca todos estos procesos de los cuales estamos hablando. ¿En qué sentido? Siguiente. ¿Sí? En que, por ejemplo, la identificación de necesidades y capacidades para formación, sigo un tipo de actores, disciplinas, sectores, son lo mismo cuando hablamos de ciencia abierta, todas, digamos, las capacidades de las diferentes conocimientos que se ponen a disposición del público o se ponen abiertos, se hace de la misma manera, ¿sí? La definición de, o sea, no es lo mismo poner documentos que poner bases de datos, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? No es lo mismo poner resultados de estudios que pueden ser, por ejemplo, de población vulnerable. Yo puedo tener un estudio por ejemplo, de población privada de libertad que tiene información sensible, ¿qué tanto debo abrir esa información? ¿Sí? Definición de estrategias de formación, divulgación y capacitación, requisitos de formación para los actores del sistema, ¿sí? Y de incentivos, o sea, tenemos que aprender de ciencia abierta, de cómo manejar estos datos, manejos de bases de datos, anonimización, investigación transnacional, derechos de autor, consentimiento informado amplio, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Sí? Encontré una definición de Peter Subert sobre de la guía de Open Science Movimiento del 2004 que dice la única restricción sobre la distribución y reproducción es dar, es dar al autor el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocido y citado. Fíjense que esa es un enfoque de la ciencia abierta que tiene que ver con ese beneficio que también tiene el generador de conocimiento frente a ese conocimiento. Siguiente. Y frente a eso que pues es tratado, lo que he tratado es como ir y venir, ¿no? De la ciencia abierta a la ética, la bioética y la integridad científica. Entonces, reflexiones finales. La ética de la investigación, la bioética y la integridad científica están íntimamente articulados con ciencia abierta, el sistema de valores y responsabilidades compartidas. Ojo, existen responsabilidades para todos los diversos tipos de actores en todos los niveles y sectores, pero son diferentes. Identificarlos, conocerlos, las capacidades que se requieren para ello. Deben existir una serie de acuerdos, de lineamientos, de orientaciones mínimas del sistema y de manera transversal con otros sistemas, porque, ojo, esto incluimos conocimiento abierto y es conocimiento abierto a que lo tengan acceso todos los diferentes actores también de la sociedad, ¿sí? Empresas, centros de investigación, la sociedad civil. Entonces, ¿cómo eso se articula? Ese es el ideal. Acuérdense que el ideal es uno, digamos, poder disponer de toda la información, pero ¿cómo hacemos para articular por lo menos esos diferentes sistemas de información que existen desde las diferentes entidades para que podamos tomar decisiones más articuladas, por ejemplo, ¿sí? Investigación financiada con fondos públicos debe ser accesible. Ojo, ese es un tema de ética y eso tiene que ver con la ciencia abierta, ¿sí? Y de manera transversal con otros sistemas, altos costos de las suscripciones a las revistas científicas. Ojo, ese es un tema súper importante. El tema de las revistas científicas y de su pertinencia y de cómo en el país, eso es una discusión que está abierta, ¿cierto? Derechos de autor. El autor quiere conservar una parte de sus derechos de explotación antes cedidos totalmente a las editoriales y fíjense que acá nos estamos refiriendo únicamente a artículos. Por eso yo decía, no son los únicos. Internet y las nuevas tecnologías permiten un intercambio de información fácil y rápido, capacidades del país para controlar, para, por ejemplo, garantizar anonimización, para garantizar derechos, etcétera. Yo creo que hasta aquí digamos, es lo que yo quisiera compartirles para que podamos tener, no sé, como un espacio para compartir estas propuestas que les señalo. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora
Isabela, por su conferencia sobre la ética bioética y su Yanira. relación abierta, y por los aportes y reflexiones que deja la comunidad científica que nos acompaña el día de hoy, y gracias a usted por permanecer en esta jornada. Vamos a consultar si tenemos entonces algunas preguntas, y tenemos una, doctora Deyanira. ¿Cuáles serían los principales retos para el diseño de políticas de ciencia abierta desde MinCiencias? Pues creo que sí, sí, y eso era desde MinCiencia, digamos. Yo señalaba, por ejemplo, que dentro de los roles de que, digamos, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene diversos actores y pues que por obvias razones tienen diferentes intereses, capacidades, necesidades, etcétera. El ministerio, digamos, como ente rector, es el que lidera el diseño de la política, ¿cierto? Y, digamos, uno dice la implementación, pues está en otros actores, en las universidades, cómo bajan, cómo traducen, digamos, estos elementos de política, los centros de investigación, las empresas, las unidades de I+D+I. Creo que, digamos, expedir la política digamos, es la primera responsabilidad, digamos, del ministerio, y la otra tiene que ver con toda la implementación y el apoyo a la implementación. Y más puntualmente, yo señalaba aquí, digamos, porque una cosa es tener una política escrita y diseñada. Por ejemplo, tenemos también las misiones de sabios, pero otra cosa es cómo la llevamos, cómo la implementamos. Entonces, digamos, esas reflexiones que hacíamos a lo largo o que presentaba yo a lo largo de mi presentación, hablaba de las finales, pero también hablaba de cuando hablaba de institucionalidad, de gobernanza, tiene que ver un poco con eso, de con qué, con que el rol del ministerio sobre todo es el de liderar como esas diversas conversaciones que tenemos que estar teniendo con los diversos actores para, ojo, ¿cuál es su rol en términos de ciencia abierta? Oiga, señor investigador, en términos de ciencia abierta, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad como líder de un grupo de investigación? ¿Cuál es su responsabilidad frente a sus estudiantes como tutor de un proyecto de investigación? Oiga, unidad de I+D, ¿cuál es su responsabilidad frente al tema de Open Science? ¿A qué se compromete? Y eso cómo se traduce realmente en la institucionalidad. Es decir, no es solamente que la universidad, sí, la cogemos, bueno, pero ¿y eso cómo se traduce realmente en lineamientos, en acciones concretas para, ¿sí? Y cómo le hacemos seguimiento a eso. Yo creo que lo que tenemos es un enorme, digamos, tareas, digamos, muchas tareas, y que el trabajo del ministerio es este que estamos haciendo de alguna manera con esta intervención que estoy haciendo, es cómo nos vamos articulando, porque creo que ese es uno de los grandes retos, la articulación transsectorial, institucional e interinstitucional. Eso por ahora es lo que se me ocurre. Doctora Deyanira, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta en un acuerdo con una empresa privada para la producción de un videojuego producto de investigación? Fíjense que yo hablaba de las capacidades y las competencias, y yo hablaba, por ejemplo, de la investigación transnacional. Entonces, eh, generar conocimiento, ¿quiénes están generando conocimiento? ¿Con qué capacidades y quién se va a beneficiar de los resultados? Resultados en términos de, por ejemplo, es para resolver un asunto de salud pública de una población determinada, listo, ahí hay una población beneficiaria, ¿sí? Pero en otros términos, es decir, ¿quiénes se benefician? Yo estoy preguntando, por ejemplo, es que esos beneficios no solamente también son para quien produjo ese conocimiento o ese desarrollo tecnológico. Luego, si yo investigador tengo muchas ideas y desarrollo muchas cosas, pues seguramente no soy tan pilo para poder, bueno, ¿y eso cuánto vale y cómo hago? De hecho, por eso se crearon en alguna medida las OTRIs, ¿sí? Para poder articular este conocimiento que se genera, digamos, este conocimiento como académico, este nuevo conocimiento que se genera, y cómo hacemos esa transición para que ese conocimiento se vuelva aplicable, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que hay que aprender a negociar, claro. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Eso cuánto vale? ¿Eso cómo lo mido? ¿Eso en términos de qué personas? ¿Cuál es el responsable de que ese valor que yo le estoy dando efectivamente es? Fíjense que cuando hablamos de productos de ciencia, tecnología e innovación, cuando hablamos del modelo de reconocimiento de grupos de investigadores, fíjense que hay productos, pero tiene que haber una evidencia. ¿Dónde lo encuentro yo? Ese peso es un poco en ese sentido, ¿sí? Entonces yo creo que una empresa
pero más que una empresa, creo que es pensar en el sistema, porque no solamente es en las empresas donde se va a generar nuevo conocimiento que tiene un gran potencial para hacer desarrollos tecnológicos o innovaciones, sino también es en las universidades. Entonces, pilas, cosas importantes, la noción de verdad, la noción de conocimiento, la noción de originalidad, por ejemplo, ¿sí? Si estamos trabajando, hablando de inteligencia artificial, si estamos hablando de ciencia abierta, el concepto, y un poco lo decía la conferencia anterior, de verdad y de conocimiento también se puede transformar. Entonces yo creo que estamos es en un gran proceso de aprendizaje, identificar esas falencias, tenemos que aprender a negociar el conocimiento. Cuando digo negociarlo, estoy diciendo en el mejor de los sentidos, es valorarlo, cómo lo valoro, cuáles son esos indicadores, cuáles son esas métricas, ¿sí? Es como un poco eso, es más bien una invitación a pensar en todo eso. Tenemos una tercera pregunta y dice, ¿cómo se plantea desde el ministerio valorar la producción de ciencia abierta si en las convocatorias de medición no se estimula la ciencia abierta? Creo que esto es una deuda que tiene, digamos, el sistema como tal. ¿En qué sentido? Una cosa que hay que aclarar y es que, digamos, el modelo de medición, así como esta política de ética que yo les hice un poco, no son ejercicios hechos en un escritorio. ¿M? Es decir, y eso en pandemia suena muy chistoso, pero digamos, en un escritorio quiere decir es que han sido ejercicios o resultados de construcciones colectivas con diferentes miembros de la comunidad científica. Seguramente hay una tendencia más hacia lo académico, pero justamente por eso se identifican productos también de desarrollo tecnológico, se identifican productos de innovación, pero muchos de esos productos o la identificación de esos productos, ¿de quién depende? De quien los produce. Si es nuevo, por definición, no lo podemos tener contemplado en nuestras métricas. Entonces, cuando yo digo aprender a valorar el conocimiento, a identificar el conocimiento, también tiene que ver con eso. El proceso que hicieron, digamos, la comunidad de artes, por ejemplo, de diseño, artes, creatividad, con diseñar o con definir una serie de indicadores de su conocimiento, pues eso fue un trabajo que hicieron básicamente ellos en el sentido de decir, oiga, venga a ver, ¿cuál es el producto de mi conocimiento y cómo yo comparo, con qué comparo, por ejemplo, un producto como un artículo en una revista indexada a uno con un artículo, con un producto en arte? O sea, cuál sería su par? Entonces, fíjese que fue haciendo esas reflexiones un poco que se llegó a proponer otros productos. Entonces, por lo menos desde la política de ética, bioética e integridad científica, y si no participaron en el noveno diálogo, los invito a mirar todo lo que hemos publicado, pero hicimos unos ejercicios o estamos haciendo unos ejercicios de reflexión teórica en el sentido de, uno, ¿por qué formarnos en estos temas? ¿Por qué para todo? Porque hay un problema. No, hay que hacer un curso de formación, sí, pero realmente, ¿qué es lo que yo puedo esperar de un curso de formación y hasta dónde yo puedo esperar que un curso o que una formación, ojo, no un curso, una formación me resuelva un problema? ¿Hasta dónde yo puedo esperar eso? Estamos reflexionando en eso. Y lo segundo que estamos haciendo es mirando efectivamente cómo proponemos que este modelo se modifique. ¿En qué sentido? En que no se fije solamente en los resultados, por lo que estamos midiendo resultados de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, de innovación, pero estamos mirando resultados, sino que todo este proceso del que yo les mencionaba en la integridad, cómo se escoge el tema, el proyecto, la comunidad, las bases de datos, cuáles van a ser abiertos, quién los maneja, cuánto cuesta, sí, todo ese proceso hace parte de esos resultados. O sea, no podemos limitar el sistema, estamos reflexionando en eso, solo el tema de los resultados, sino también tenemos que ir viendo la trazabilidad. Yo creo, y eso es un ejercicio que, insisto, hemos hecho desde la implementación de la política ética y bioética e integridad científica, yo creo que este tiene que ser un ejercicio colectivo en donde todos tenemos que descubrir qué es lo que hay que mejorar. Incluir el tema del proceso es súper importante, ¿sí? Del proceso de generación de conocimiento, desarrollo de tecnología e innovación, porque no podemos fijarnos solo en los resultados cuando lo que demostramos es que el proceso es fundamental. Tiene el aval de un comité de ética, pasó por un comité editorial, todas, digamos, la población objeto de estudio sufrió, o sea, pasó por todas las consideraciones éticas que eran necesarias. O sea, son muchas consideraciones las que hay que tener en cuenta realmente para sacar un proyecto de investigación, para que nosotros al final solo evaluamos el resultado y además pidamos evidencias que deben estar en toda la trazabilidad del proceso. ¿Listo? Es como eso.
Tenemos una cuarta pregunta y dice, Escucho. regálame 2 segundos. ¿Cómo se plantea desde el ministerio, cómo se plantea desde el ministerio financiar la ciencia abierta, dado que esta es cara, como por ejemplo los costos de publicación abierta, si las revistas que el mismo ministerio considera a uno y cobran una suma considerable de dinero? Miren, creo que esa pregunta no la debería contestar yo porque no soy la responsable de la implementación de la política, digamos. Yo lo que digo es, desde el ejercicio que estamos haciendo de la implementación de la política de ética, bioética e integridad científica, ¿qué es lo que vemos para que haya un desarrollo más articulado y más armonioso? Uno, que este es un proceso mundial. O sea, nadie dice, mire, esto, hay que hacerlo así, o sea, la fórmula es esta. No, creo que hay unos lineamientos, digamos, creo que hay unas indicaciones a nivel global que nos han ido orientando en este desarrollo, pero además hay un componente fundamental y es el componente nacional, es decir, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ojo, no es un abstracto, son los investigadores, son las comunidades, son las universidades, son las empresas. ¿Cómo todos estos diversos actores, cuando ustedes dicen, ¿cómo la vamos a financiar? En algún ejercicio alguna vez decíamos, no tanto falta la plata, sino que articulemos los esfuerzos, ¿sí? La articulación de esfuerzos es súper clave y súper importante. Si todos articulamos esfuerzos, es decir, el ministerio dice, bueno, vamos a abrir una convocatoria con tales características y las universidades o las IES están de acuerdo, los centros de investigación, es decir, lo hacemos de manera articulada para que todo se dirija a, ustedes saben que la orientación, digamos, los instrumentos de política son los que me permiten esas orientaciones, pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que esto es un proceso muy participativo y colectivo y creo que ese es uno de los grandes retos, ¿sí? O sea, insisto, no es que el ministerio diga, cuando yo decía, no son ejercicios hechos en un escritorio, significa que son ejercicios resultados de la participación de las comunidades, pero tenemos un tercer reto y es hacer que las comunidades participen. Yo, digamos, nosotros en la implementación de la política de ética, bioética e integridad científica, seguramente muchos de ustedes nos han escuchado porque mandamos, todo el tiempo estamos mandando invitaciones a mesas de trabajo y es a discutir sobre temas que pues estos espacios no dan tiempo, ¿sí? Pero son sobre temas, ¿cuáles son los incentivos de formar mi ética? ¿Cuáles son los procesos que yo puedo incluirle al modelo de reconocimiento y medición para que no mire solo los resultados, sino el proceso? En ese tipo de reflexiones es en los que trabajamos y este tipo de reflexiones no se hacen en espacios como estos, se necesitan mesas de trabajo, digamos, adicionales. Y no funciona que alguien diga este es el resultado, ¿sí? Esto tiene que ser un trabajo colectivo. Deyanira, ¿cómo se integran las niñas y los niños en la ciencia abierta? Y bueno, esa es una respuesta que no debería dar yo, sino quienes lideran esta política, porque puedo desconocerla, o sea, lo digo más básicamente por el desconocimiento, pero creo que están supremamente y muy bien integrados. Creo que las nuevas generaciones van a tener digamos, una relación muy diferente con la ciencia. Creo que pese a lo que ha significado esta pandemia y cuyas consecuencias todavía no conocemos, por ejemplo, en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños, sobre todo en los primeros años de edad de escolaridad que son y de desarrollo cognitivo que son tan importantes, pese a que no conocemos todo eso, yo creo que, y pese a que tenemos dificultades de conectividad, las nuevas generaciones están mucho, o sea, nosotros somos los viejitos, ¿no? Son las generaciones digitales, o sea, están en onda, están articulados. No, un niño de 2 años hoy es un celular, o sea, a mí cada rato se me desconfigura y mi hija es la que me lo arregla, por ejemplo, ¿sí? Niño de 2 años, eso es otra cosa. Yo creo que tienen, están vinculados. Yo creo que a través del programa Ondas este ejercicio se está haciendo. Nunca es suficiente porque siempre falta articularnos más, pero yo creo que eso, en la democracia el conocimiento es un bien público, eso es algo que le debemos enseñar a nuestros niños. El conocimiento nos ayuda a resolver nuestros problemas y ver el conocimiento por todas partes, pero pues esa es una labor, digamos, de la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Es una labor más de otros ministerios para desarrollar esas capacidades y creo que a través del programa Ondas, digamos, hay una vinculación importante de los niños. ¿Listo?
Deyanira, una pregunta adicional. ¿Los Vale. lineamientos mínimos para los comités éticos que ustedes publicaron los podemos conocer? Claro, todo, mire, si no está en la, es que no puedo ahorita salir a mirar, en la página del ministerio, están publicados los lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de los comités de ética. Sí, hay que echar una buscadita, pero ahí están. Si no me escriben y les mando el link, yo les puse mi correo de eduque@minciencias.gov.co. Igualmente los invito a que se vinculen a esta implementación de la política de ética, bioética e integridad científica. Hemos hecho unas reflexiones muy interesantes. Algunos de ustedes seguramente las conocen, otros, pero este es un trabajo que lleva 9 años y eso es porque me parece importante decirlo, porque estos son procesos de larga data, ¿sí? Alguien me dice por acá que si es ético cobrarle a los autores por publicar sus resultados, ¿qué hace por la calidad de la ciencia si el pan de las editoriales depende de aceptar artículos y no de su calidad? Insisto, estos son temas globales. Las editoriales hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y hay que sentarnos y decirnos cara a cara qué es lo que queremos publicar y de qué calidad. Creo que eso no son temas fáciles, insisto, pues porque hay dinero e intereses de por medio. Es normal. ¿Cuál es el interés de una farmacéutica? Pues producir un medicamento y venderlo, ojalá al más alto costo y al más número y al mayor número de compradores. O sea, eso es lógico, ¿sí? ¿Qué quiere un estudiante de salud pública? Pues seguramente encontrar soluciones para todos y no se pone a pensar en la plata, ¿sí? ¿Qué quiere un financiador de ciencia, tecnología e innovación? Puede tener varios objetivos: financiar las mejores propuestas técnico-científicas, o financiar las propuestas que promueven más la ciencia abierta, o financiar las propuestas que promueven X, X, Y, Z. Ahí es cuando hablo un poco de los instrumentos de política, ¿sí? De que los instrumentos están, pero esto tiene que ser muy, muy participativo y esos espacios de construcción colectiva es en los espacios que lo podemos hacer. Doctora Deyanira, ¿es ético cobrarle a los autores por publicar sus resultados? ¿Qué hace por la calidad de la ciencia si el pan de las editoriales depende de aceptar artículos y no de su calidad? Es una pregunta que nos Eso hacen. era lo que decía ahorita, pues como sistema nos tenemos que sentar. Hay un sistema global, miren, esto arrancó en Holanda, creo, ¿sí? Por lo menos el tema de la pelea con las editoriales, por los investigadores holandeses. O sea, que no son pobrecitos como, o sea, que allá hay plata para la investigación, o sea, no se podían quejar que no hay plata para la investigación, por lo menos tienen mucha más que nosotros. Y el Sevier, ¿de dónde es? Pues para citar un ejemplo, por ejemplo, entonces fíjense que el movimiento surgió de sus mismas entrañas, por decirlo de alguna manera. Eso significa que hay un conflicto, pero ojo, el conflicto no es malo. Sí, seguramente porque nosotros somos sociedades que hemos vivido mucho en conflicto, pero el conflicto es la manera como, el conflicto es sencillamente la expresión de que tenemos intereses y necesidades diferentes, y así tiene que ser. Todos no podemos querer lo mismo, pues muy jodido que todos se enamoren de una sola, ¿sí? O sea, no, hay para todos. Entonces, justamente eso decía, no, pues hay que sentarse con las editoriales, cuál es el conocimiento que queremos, cuál es el tipo de conocimiento. Ahora, hay movimientos globales en muchos sentidos, ¿sí? Ojo, cuando yo hablaba de cómo la inteligencia artificial transforma incluso la noción de verdad, la noción de conocimiento, la noción de originalidad, eso no es gratuito, ¿sí? O sea, a eso va a transformar también algo que yo mencionaba en la conferencia, en la exposición, y es, digamos, los valores epistémicos, ¿sí? Entonces, ojo que esos son temas de reflexión y que se resuelven colectivamente. Claro que sí. Bueno, doctora Deyanira, yo creo que hemos cumplido con las preguntas. Esas son todas entonces las preguntas que hemos tenido. Muchísimas gracias por su participación. A ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Invitados a trabajar con nosotros en ética.